Unsain Grupo les ofrece este espacio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy la Muga especial, ocupación y desalojo y reocupación del Palacio Marqués de Rozalejo, más conocido por todos como Gaztetxe Maravillas, un palacio ubicado en la Plaza de la Navarrería de la capital navarra. Desalojo y reocupación de este palacio que ha desatado una importante zozobra política y social en nuestra comunidad. El viernes 17 de agosto el edificio fue desalojado a petición del Gobierno de Navarra entre las 5 y las 10 de la mañana. Por la tarde fue reocupado y el Gobierno el sábado tomó la decisión de tolerar esta ocupación. Hoy nos planteamos cómo se ha gestionado esta crisis. Los miembros del cuatripartito han discrepado. Entre ellos, regionalistas y populares han pedido la dimisión de la presidenta del Gobierno, Uxue Barkos. Hoy analizamos estos temas con representantes de Unión del Pueblo Navarro, Partido Socialista, Bildu y Geroa Bai. Comenzamos. Postres Tradicionales de Ulzama es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad. Cuajada, yogur, helado, queso. Cuidamos los detalles y elaboramos los más típicos postres de nuestra tierra. Postres Tradicionales de Ulzama, con un sabor excelente y máxima calidad. La Muga especial, ocupación y desalojo del Palacio Marqués de Rozalejo, Gaztetxe Maravillas. Un tema que queríamos abordar hoy en el programa con la consejera portavoz del Gobierno, María Solana, pero finalmente ha declinado la invitación a este programa. Por eso no podremos escuchar sus comentarios y el análisis que hace el Ejecutivo acerca de este asunto. Tampoco será posible escuchar hoy en este programa a la presidenta del Gobierno, Uxue Barkos, porque también declinaba hacer declaraciones al respecto. Es verdad también que nos hemos puesto en contacto con los representantes del denominado Gaztetxe Maravillas y en principio hoy no se han querido pronunciar ni hacer ningún tipo de declaración acerca de este polémico asunto. Con quienes sí vamos a hablar, tendremos la oportunidad de conocer las diferentes miradas a un tema que desde luego ha generado un vaivén político importante a lo largo de este verano. Son los representantes de Bildu, en este caso la representante parlamentaria Bakartxo Ruiz. Gabón, muy buenas noches. Gabón. Gracias por acompañarnos. Con nosotros también está María Chivite, representante del Partido Socialista. María Chivite, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Y gracias por acompañarnos. Estamos también en el programa con Geroa Bai. Una igual es el representante de esta formación. Gabón, muy buenas noches. Gabón, buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy bien. Buen verano, aunque complicado políticamente, ¿verdad? Complicado. Javier Esparza, representante de Unión del Pueblo Navarro. Javier Esparza, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí, a las 4 formaciones representadas por sus principales responsables. ¿Cómo ha ocurrido y cómo han sucedido los hechos? Lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Unas horas después del desalojo del pasado viernes, los jóvenes volvían a entrar en el Palacio Marqués de Rozalejo. En una rueda de prensa el sábado por la mañana criticaban que el Gobierno de Navarra no tenía una voluntad de diálogo y le responsabilizaban de lo ocurrido durante el desalojo. Las cargas indiscriminadas, los porrazos, las pelotas de goma, las balas de munición real desperdigadas por las calles. ¿Fue este el desalojo pacífico del que hablaban? ¿Es esto lo que entiende el Gobierno de Navarra por diálogo? Esa misma tarde el Gobierno solicitaba la suspensión de la orden de desalojo para buscar tiempo para preservar y mantener la seguridad. Afirmaba buscar un plazo para poder definir más concretamente un proyecto para el inmueble. Y defender que es un bien público, que es un bien de todas y de todos y que entendemos que el Gobierno de Navarra, que es el titular, tiene que darle el uso que considere y en este caso con una propuesta ya en firme encima de la mesa, que es el de que albergue el Instituto Árabe. Decisión que no gustaba especialmente a los partidos de la oposición. Incluso UPN solicitaba la dimisión de la presidenta Barkos. Si no es capaz de defender el bien común,
si no es capaz de defender la propiedad de todos, si no es capaz de defender el patrimonio de todos los navarros, tiene que dimitir. El juzgado número 4 de Pamplona acordaba el archivo de la causa abierta porque entiende que la retirada de la petición de desalojo supone una tolerancia de la ocupación. Hoy precisamente hemos leído una providencia del juzgado número 4 de la Audiencia Navarra del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que asegura que la responsabilidad de esa tolerancia recae en el Gobierno de Navarra. Vamos a volver a escuchar a la portavoz del Ejecutivo, María Solana. Se refería el sábado precisamente a la decisión de tolerar esa ocupación y también a la difícil situación que por este tema se ha vivido en el seno del cuatripartito. De Navarra quiere manifestar que, primero, en la defensa de los intereses generales, en este momento, hemos estimado que prevalece el de la seguridad ciudadana sobre o ante la defensa de un bien de titularidad pública. Hablar, a poder ser en primera persona y cara a cara, hablar para poder ir a un desalojo voluntario, no a un desalojo policial. Hemos de lamentar la falta de sintonía en esa reunión y lamentamos precisamente la falta de sintonía porque estamos tratando de un asunto que el Gobierno seguirá tratando poniendo por delante la defensa del interés general. La falta de sintonía de la reunión de hoy. Porque evidentemente la falta de sintonía que está habiendo, bueno, pues tiene distinto grado de todo según el momento, según la cuenta de Twitter o según la persona que hable, ¿no? El Gobierno no considera un error el desalojo, así lo hemos trasladado también al cuatripartito. Eran las declaraciones que hacía el sábado por la tarde la portavoz del Gobierno, pero un día antes decía lo siguiente. Las llamadas al diálogo por parte de este Gobierno han sido también múltiples, sin haber obtenido respuesta positiva. Y es ahí cuando no entendemos, ni yo misma ni la propia presidenta Barcos, que en una oferta para sentarnos a hablar el martes por la tarde o el miércoles por la mañana, se nos remita a un viernes que podía ser o no ser, que esa duda también siempre nos quedará, que podía ser o no ser. He de trasladar también en nombre del Gobierno de Navarra que nos duele enormemente, pero en ningún caso y de ningún modo podemos aceptar que concretamente el alcalde de Pamplona, el responsable primero de sentarse a hablar con el Gaztetxe Maravillas, pretenda ahora escudarse en la mediación cuando es él el interlocutor. Y escuchamos precisamente ahora al alcalde de Pamplona, Joseba Asirón, y a otros representantes municipales. Nos da un poco más de aire en ese motivo de fondo, en ese problema de fondo que no tenemos que olvidar que es el verdadero problema, que es el de la necesidad por parte de la juventud de Pamplona, de Iruña, de tener espacios de ocio autogestionado. Por ello, pues insisto, me congratulo y me parece, estoy muy de acuerdo y muy a favor de esta decisión. Frente a lo que necesita la ciudadanía y a lo que pide la ciudadanía, tanto de Pamplona como de Navarra, de hacer políticas sociales, o sea, que haya una transformación en políticas sociales y en la cuestión más económica, ¿no? Porque vemos que la precariedad sigue vigente, por desgracia, en Pamplona y en Navarra, no están haciendo nada, ¿no? Geroa y Bildu vemos que sigue de la mano con este grupo que, bueno, pues que vemos que ya es de derechas. Y es muy triste que por ella no perder el gobierno, por las disputas que tengan con sus socios, toda la ciudadanía tengamos que pagar que se ocupe un edificio público que es de todos y de todas, y no de una parte minoritaria de la población. Y las críticas ahora de Bildu y de Podemos en la voz de Adolfo Araiz y también en la de Eduardo Santos de Podemos al Dugu. Tampoco ha valorado la petición de los organismos sociales y vecinales de Aldezarra y, desde luego, desde Euskal Herria Bildu, sinceramente creemos que la presidenta no ha estado a la altura de las circunstancias. Y es más, entendemos que ha perdido una oportunidad de oro para, en las circunstancias más difíciles, demostrar que el diálogo es posible y no solo posible, necesario. Y tenemos que decirlo claramente. Así
no. Vamos a pedir al Gobierno de Navarra que nos explique prácticamente por qué esa inmediatez a ese desalojo y por qué se ha cortado ese espacio que podía haber, digamos, evitado una tensión social que entendemos que es innecesaria. ¿Y qué dicen precisamente los auténticos protagonistas de esta historia? Los representantes del denominado Gaztetxe Maravillas así se expresaban. Las cargas indiscriminadas, los porrazos, las pelotas de goma, las balas de munición real desperdigadas por las calles. ¿Fue este el desalojo pacífico del que hablaban? ¿Es esto lo que entiende el Gobierno de Navarra por diálogo? Antes estamos dispuestos al diálogo. Después de esto tendremos que ver si queremos dialogar. Ellos no han querido, lo han dejado claro. Lo que querían no era negociar. Querían que fuésemos a sacarnos la foto el miércoles para luego dar una imagen falsa de diálogo, para tener una excusa ante la sociedad y la opinión pública de que pues, habían intentado dialogar, no habían podido y con lo cual nos echaban. Entonces decidimos no regalarles esa foto. Responsabilidades políticas. Los diferentes grupos tienen una visión muy distinta y algunos se preguntan dónde está la presidenta del Gobierno en este caso. El 14 de agosto, en Fiestas de Tafalla, se refería al denominado caso Gaztetxe Maravillas la presidenta del Ejecutivo, Uxue Barkos. Una invitación que la venimos haciendo de manera insistente y siempre nos hemos encontrado con un no por respuesta y entendemos que las cosas así no se pueden hacer. ¿Qué buscamos? Repito, un desalojo ordenado y buscamos el poder colaborar, claro que sí, con esa parte de la juventud del casco viejo en buscar soluciones, pero no puede estar condicionada la una a la otra. Eso creo yo es más un chantaje. Ahí tenemos las declaraciones fundamentales de las últimas horas y de las últimas jornadas. Comenzamos con un primer balance de lo ocurrido y los pilares fundamentales de esta historia. ¿A quién favorece o perjudica? ¿Qué consecuencias políticas se tiene? Y también qué consecuencias para la convivencia ciudadana. Comenzamos con usted, señora Ruiz Bacarcho. ¿Cuál sería, de alguna manera, el análisis pormenorizado de lo ocurrido y, sobre todo, ¿qué futuro tiene políticamente esta historia y socialmente? Bueno, nos llevaría seguramente todo el programa, cada uno de nosotros, explicar la posición que hemos mantenido en base a todo lo que ha pasado, ¿no? Pero bueno, yo lo intento resumir. Como EH Bildu lo hicimos público en cuanto supimos que el Gobierno de Navarra había adoptado la decisión que no había adoptado a lo largo de estos meses, que era precisamente pedir pues el desalojo después de 11 meses de ocupación, el desalojo del Gaztetxe, y además enterándonos como nos enteramos por la prensa, ¿no? Sí que en ese momento dijimos que no entendíamos esa decisión, ni la compartíamos y que desde luego pues entendíamos que en tanto en cuanto el Gobierno de Navarra hasta ese momento no había hecho público que hubiera ningún proyecto serio para albergar en esa sede o en ese palacio, en tanto en cuanto el Gaztetxe pues está desarrollando con normalidad actividades también, contando con diferentes agentes del casco viejo, en el cual se están involucrando de manera, en fin, yo creo que satisfactoria, no entendíamos esa decisión. Y a medida que han avanzado los días y desde luego ante la posibilidad de un desalojo inminente, sí que hemos hecho y sí que hicimos una llamada a la cordura en el sentido de que era momento de poner soluciones. Desde luego nosotros no queríamos las imágenes que vimos el otro día, no queríamos imágenes del pasado, otros partidos estaban empeñados en ver esas imágenes, azuzando a que ese desalojo se tenía que producir en cualquier circunstancia y desde luego desde EH Bildu lo que sí teníamos claro era que se podía producir un problema de orden público. A nosotros no nos han gustado las cargas policiales, no nos ha gustado la decisión que adoptó el Gobierno de proceder al desalojo y desde luego, y mirando al futuro, sí que creemos, y teniendo en cuenta que ahora hay una nueva oportunidad, sí que creemos que el diálogo tiene que ser el camino, que se puede sentar a todas las partes en torno a una mesa, que todo el mundo tiene que actuar con la responsabilidad que debe, fundamentalmente el Gobierno, pero también la gente que está desarrollando esas actividades en el Gaztetxe y que ahora, más pronto que tarde, hay que empezar a hablar
y desde luego entendemos que hay posibilidades de alcanzar algún tipo de acuerdo para que la autogestión que nosotros defendemos bueno, pues se pueda buscar esas sinergias también con la parte institucional. El Partido Socialista ha sido muy crítico, muy especialmente en sus últimas declaraciones en relación con la responsabilidad que recae en la presidenta del Gobierno sobre este caso, ¿no? ¿Cómo se ha gestionado la desocupación, el desalojo y la reocupación, quiero decir, de este palacio desde la óptica del PSN-PSOE? Bueno, yo creo que tendríamos que retrotraernos, como bien decía Bakartxo, a 11 meses atrás, cuando se produjo la ocupación, ¿no? El Gobierno de Navarra lo que tenía que haber hecho desde el minuto 1, en el momento que puso la denuncia, es poner una denuncia con una petición de desalojo. Porque al no hacer la petición de desalojo, lo que este colectivo ha hecho es, como bien ha dicho además Bakartxo, es hacer una red, hacerse fuerte, tejer una complicidad social, porque bueno, yo he vivido, por ejemplo, el desalojo que nosotros se produjo al lado de nuestra sede, en el edificio al lado de nuestra sede, fue ocupación y en menos de una semana había habido desalojo y, por cierto, se tapió el edificio de arriba a abajo y se puso vigilancia para que no se produjera una nueva ocupación. Es decir, que la gestión de todo esto se ha hecho fatal. A mí me parece que el desalojo que se produjo el otro día fue un desalojo ordenado, fue un desalojo, no hubo detenciones, fue un desalojo exitoso, pero claro, cuando tú luego no pones ni vigilancia ni tapias el edificio, lo que estás provocando es un realojo. Por lo tanto, ahí también habría responsabilidades que pedir por el hecho de lo que se ha producido. Pero luego, con la petición de la suspensión del desalojo por parte de la presidenta, bueno, pues yo creo que esto es un claro síntoma de debilidad del Gobierno. Y aquí los propios socios del Gobierno han sometido a la presidenta a un proceso de humillación pública, porque se ha tenido que comer todas y cada una de sus palabras y de sus argumentos. Y eso es lo que hemos visto, que la presidenta ha cedido al chantaje. Y hoy hemos visto un nuevo auto que ha dictado el juez, como el juez le hace responsable al Gobierno de su propia suspensión del desalojo, haciéndole responsable de todo lo que pueda pasar allá, porque los informes de la Policía Foral le están diciendo que hay fallos en la estructura del edificio, que se están haciendo acciones ilegales como venta de bebidas, sin ningún tipo de inspección sanitaria, se han hecho obras sin ningún tipo de petición de licencia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, a mí me parece que esto es un absoluto despropósito. Ahora bien, yo comparto, no sé si lo ha dicho el alcalde de Pamplona, que hay una necesidad de espacios públicos abiertos para utilizar para los jóvenes y que esto es una respuesta que tiene que dar el Gobierno y también, por cierto, el Ayuntamiento de Pamplona, que aquí se llama Andana. Otra cosa es que yo quiero que esos espacios públicos sean abiertos a toda la ciudadanía y no solo que lo usen unos pocos. Vamos a ir desgranando, por supuesto, las claves de todo este suceso, de esta situación en Navarra, con estas primeras impresiones de los representantes. Desde el punto de vista de Geroa Bai, muchas miradas a la presidenta del Gobierno, que en principio no ha salido a la palestra a explicar esta situación o a dar su opinión, y una gestión adecuada, desafortunada. ¿Cuál sería la valoración de Geroa Bai en relación con el planteamiento que se ha hecho desde el Gobierno, con las diferencias ya hemos visto claramente con el cuatripartito en relación con este asunto? Bueno, yo creo que por un lado están las posiciones políticas como organización política y como coalición, y otra también las obligaciones y las responsabilidades de un gobierno. Entonces es muy fácil, aquí lo estamos viendo, dar un argumento y el contrario y pedir responsabilidad al gobierno. Yo creo que aquí el gobierno, en la actuación del gobierno, nosotros entendemos que se ha querido actuar en todo momento con responsabilidad, conjugando dos cuestiones. Primero, la necesidad de defender un bien público y que si éste es ocupado ilegalmente debe ser recuperado. Y en segundo lugar, bueno, pues un llamamiento también a actuar con responsabilidad y calibrar la seguridad en una operación que siempre es complicada. Sí. Tú has hablado de que es un verano complicado. Efectivamente, la operación en sí, toda la operación ha sido complicada y no es de ahora, lleva bastante tiempo, como se ha dicho. Yo creo que el Gobierno actúa con diligencia desde el momento en que se produce la ocupación, el 3 de septiembre del año 2017, se denuncia como propietario que se ha producido esa ocupación ilegal. Ahí se abre un periodo de diálogo, es decir, esto no viene de ayer, es decir, ha habido una mediación judicial, ha habido una mediación penal en todo este proceso de meses, en los cuales ha habido diálogo por parte de los representantes del Gobierno y por parte de quienes habían ocupado ese edificio, y ese diálogo ha concluido en
ha sido infructuoso, ¿no? Estamos en esa situación. Y en esa situación estamos en julio de este año, cuando ya, ante el fracaso de ese diálogo, de esa mediación, hay que tomar una serie de medidas porque legalmente el Gobierno se ve obligado a ello. Y yo, cuando se dice que no ha habido diálogo, quiero decir que aun en esas circunstancias, cuando ya se pide la orden de desalojo preventivo, ha habido permanentes, y yo creo que los últimos días, a través de las manifestaciones de la consejera portavoz, reiteraciones y llamamientos al diálogo, y bueno, yo creo que no se ha demostrado, hasta donde yo he visto, ninguna voluntad por parte de los ocupantes del Gaztetxe a mantener un diálogo razonable para llegar a alguna salida. Yo creo decir, posición política como Verbabay, de acuerdo, y lo dijimos en una declaración institucional reciente del Parlamento, a propiciar marcos para proyectos de autogestión para la juventud, pero efectivamente dentro de unas coordenadas y dentro de una línea regular. Y yo creo que el acuerdo programático ahí tiene unos compromisos de propiciar esos acuerdos. Hay en el propio Iruña hay el proyecto de Redín Cruzat para propiciar a la juventud esos espacios, y yo creo que lo que tenemos que ser es leales también con los acuerdos que dentro del acuerdo programático hemos llegado con esa cuestión y no alentar otros discursos. Unión del Pueblo Navarro y Partido Popular van más allá y piden la dimisión de la presidenta del Gobierno. ¿Por qué? Bueno, yo creo que, a la contra de lo que decía el señor Ugalde, la operación es complicada, la operación la hace complicada el Gobierno. Sí, señor Ugalde. Se ocupa un espacio que es de todos los navarros hace 11 meses. Y el Gobierno está 11 meses mirando para otro lado. No, es que los que entraron pegándole una patada a la puerta no tenían voluntad de diálogo. Pues claro, es que han entrado por la fuerza, utilizando la violencia, asaltando un espacio de todos los navarros. ¿Esos son los que quieren hablar? Utilizando esos medios. ¿A cuánta gente hemos visto que utiliza la violencia y luego quiere hablar? Pues obviamente a ninguno. Por lo tanto, la operación la complica el Gobierno. Pero es que es más. A los 11 meses el Gobierno le dice al juez, dé la orden de desalojo. Y el juez dice, desalojen. Y entra la Policía Foral con la Policía Nacional de Apoyo, a las dos yo les quiero agradecer el comportamiento que tuvieron y el trabajo que hicieron, junto a la Policía Municipal también. Se desaloja y luego se permite que se vuelvan a alojar. Y después el Gobierno tiene una reunión con EH Bildu, tiene una reunión con EH Bildu, y el señor Araiz le dice al Gobierno que a dar marcha atrás. Y el Gobierno le dice al juez que lo que antes de ayer era ilegal, ahora es legal. Ahora lo permite. Ahora lo permite. Eso es lo que le está diciendo al juez. Por lo tanto, yo creo que es difícil hacer las cosas peor. Este es el claro ejemplo de cómo no se tiene que gestionar pues, un tema de estas características. El claro ejemplo. Y nosotros hemos pedido la dimisión de la presidenta porque cuando una presidenta del Gobierno es incapaz de defender lo que es de todos los navarros, de defender el patrimonio de todos los navarros, de defender el bien común ante una agresión, porque esto es una agresión, han asaltado un espacio de todos, ¿qué derecho tienen? No, es que los colectivos necesitan espacios para hacer actividades. Sí, hay miles de organizaciones en Navarra que necesitan espacios para hacer actividades, y que han presentado memorias, y que han redactado proyectos, y que han alquilado espacios, incluso los han tenido que comprar. ¿Qué pasa? ¿Esos tienen menos derechos que los de la patada en la puerta? Pues este Gobierno, con su presidenta a la cabeza, está avalando la patada en la puerta. Y eso es un escándalo a día de hoy. Entramos de lleno en el debate, señora Ruiz. Se pide el desalojo y se tolera el desalojo. ¿Por qué? Bueno, yo en primer lugar, perdona, claro, yo estaba escuchando a UPN y también al Partido Socialista ahora y a lo largo de estos días. Y es que ya esa demagogia de la defensa del bien público, de la privatización de espacios públicos. Mire, cuando hablamos del bien, y en este caso de un palacio, sí, que es propiedad, cuyo titular es el Gobierno de Navarra, pero a ver, ¿cuál ha sido el modelo de UPN? Cuando hablamos de espacios públicos abandonados, inutilizados a lo largo de muchos años, del cual, por ejemplo, este es un ejemplo que durante 20 años, fundamentalmente,
a lo largo de 2 décadas, UPN ha tenido abandonado. ¿Cuántos Pero es que no es el espacios único. públicos Ahora ha construido y ha acabo, constituido señor UPN? Esparza, ahora acabo. Pero es que en Pamplona, y como está saliendo a colación, el Ayuntamiento de Pamplona, perdone, yo le explico, el modelo que se está llevando a cabo a lo largo de estos 3 años en el Ayuntamiento de Pamplona. Miren, la estación de autobuses que ustedes dejaron abandonada, Redín y Cruzat, que ustedes dejaron abandonada, 150 viviendas municipales que ustedes tenían abandonadas, algunas de ellas, por cierto, ocupadas en Bustinchuri, en La Rochapea, etcétera, y le puedo pasar los datos si quiere. El Ayuntamiento de Pamplona, a lo largo de estos 3 años, les ha dado uso. Se ha invertido en esas viviendas cerca de 1,5 millones de euros. 800.000 euros en Geltoki. Autogestionado, economía social, y ahora está en marcha, y ahora acabo. Redín y Cruzat, casi 1 millón de euros, en torno a 1 millón de euros, para facilitar espacios autogestionados. Pero de alguna manera, la política de UPN ha sido precisamente la de abandonar los bienes públicos, la de UPN, dejarlos señora Ruiz, sin la uso. política de Por tanto, UPN, a mí esa demagogia la política de la UPN, defensa de los bienes públicos que no es ningún me tipo de chirría, demagogia. y aparte de la ciudadanía de que Navarra, si hubiera también. sido la sede del Partido Nacionalista Vasco hace 11 meses que estaban desalojados, que esa es la realidad. Y cuando habla del bien público y de lo que ha hecho UPN en la gestión en Pamplona y en Navarra, pues no tenemos más que dar una vuelta y ver edificios públicos, instalaciones públicas que disfrutan el conjunto de los ciudadanos en igualdad de condiciones, porque sabe, señora Ruiz, en ese Gazteche, señora Ruiz, en ese Gazteche hay ciudadanos navarros que no pueden entrar. Eso es su chiringuito, el chiringuito de la izquierda Berchale. Chiringuito en San Fermines, ¿dónde ha ido el dinero? ¿Dónde ha ido la pasta? ¿Quién se la ha llevado? ¿Para qué la han utilizado? Con el beneplácito del alcalde de H. Bildu de Pamplona, que no ha hecho lo que tenía que hacer. Que esos jóvenes, además, no es para su uso particular, sino que están participando colectivos de todo el casco viejo. Sí. Y ahora bien, y yo le planteo... vendiendo en San Fermín sin pagar impuestos. Yo le planteo, ¿sí o no? Y ganando dinero sin pagar impuestos, de forma ilegal. Yo le planteo que a mí en esa no me va a pillar. Desde H. Bildu lo tenemos claro. Y el modelo de autogestión, que también desde el Ayuntamiento de Pamplona, pero en muchas localidades, como Barañán, como Ansoain, nuestro modelo ideal es el de la autogestión, pero evidentemente no compartimos ese discurso, esa falsa dicotomía, ahora acabo, esa falsa dicotomía que sí se quiere implementar por parte de algunos sectores, es decir, proyectos populares versus acuerdos con las instituciones. Y desde luego, nuestro modelo, a ser posible y en la mejor de las condiciones, es con el trabajo y con la complementariedad con las instituciones. Y ahí está Plazara, ahí está Antzara en Mendillorri y ahí están un montón de Gazteches dentro de toda la geografía navarra. Están amparando la apropiación ilegal de edificios públicos. Y no solo está pasando en Pamplona, tenemos el ejemplo de Tafalla, que también tenemos ocupación en Tafalla. Tafalla también es un edificio público. Sí, es un edificio particular, me da igual la ocupación. También lo tenemos, edificio público en Burlada, ocupado. También. Con un convenio con el ayuntamiento, por si no se en un convenio posterior con el ayuntamiento, en un convenio y además en aquellas condiciones. Por lo tanto, a mí me parece que, defendamos modelos. Yo estoy de acuerdo en que si hay una necesidad de espacio y tenemos un espacio sin usar, hay que darle uso. Y yo comparto la necesidad, pero lo que no comparto es que cualquier medio vale para la consecución de un fin, por muy justo que sea ese fin, que es que tengan un espacio. Y eso es lo que no podemos defender, y es que el éxito se lo ha llevado el colectivo de ocupas que ha tirado la puerta de un edificio que podría ser público o podía ser privado y que se ha salido con la suya, porque el Gobierno de Navarra lo que ha hecho es el ridículo. Es el ridículo. Es comerse sus propios argumentos y permitir un procedimiento ilegal. Pero también lo está permitiendo el Ayuntamiento de Pamplona. Porque ¿qué licencia de actividad para hacer obras dentro del edificio han pedido el Ayuntamiento? Oye, no es por nada, pero cualquiera que quiera cambiarse el baño de su casa tiene que pedir licencia de obra y pagar unos impuestos. ¿Qué inspecciones sanitarias ha habido para la venta de alcohol o de comida desde el edificio Rozalejo? Aquí el Gobierno de Navarra tapándose los ojos ante todo lo que está ocurriendo. Y hoy presenta un escrito al juez diciendo que hay riesgo en la estructura, que hay riesgo de incendio. Por cierto, también lo había el sábado cuando se decidió la suspensión de la ocupación.
Y esta responsabilidad la tendrá que asumir el Gobierno de Navarra y ojalá no pase nada. Ojalá no pase nada. Aquí, en estos procesos, yo creo que confluyen un conjunto de actores. Aquí yo entiendo... También está implicando al Ayuntamiento de Pamplona también. Aquí yo entiendo que al Gobierno de Navarra se le puede exigir que defienda la propiedad con uñas y dientes y se está utilizando políticamente por parte de todo el mundo esta cuestión contra el Gobierno de Navarra y especialmente contra Geroa. Y eso para empezar. Lo estoy viendo. En cualquier caso, digo, aquí hay una orden y hay una ejecución de una orden de desalojo que por parte de UPN se ha dicho que fue modélica, y lo que sucede después es que, bueno, pues a las horas el edificio, un edificio que tiene muchos recovecos y al que se puede acceder por lugares contiguos, pues da lugar a esa reocupación. A mí eso me parece sinceramente una cagada. Después de que se... Por favor, ¿puedo que terminar? había una manifestación pública, una concentración, no dejar vigilancia, no tapiar el edificio. Hombre, eso es hacer el ridículo más espantoso. Que la policía advirtió que iba a pasar, la policía lo advirtió. Después de que la operación y la orden judicial está ejecutada a las 2 y pico de la tarde, y se ha producido el desalojo de forma modélica, según dicen los propios representantes de UPN, porque se hace un desalojo sin detenciones, porque no hay heridos de consideración, etcétera. Bueno, pues nos encontramos con que hay esa reocupación a la tarde, porque efectivamente es un edificio que tiene recovecos. Y el Gobierno tiene que tomar una decisión, y es si prima la seguridad, porque estamos hablando de la tarde del viernes, si prima la seguridad y una plaza y un nuevo desalojo, o solicita que esa orden se le dé un tiempo para poder garantizar que se ejecuta completamente. Pero que no nos cuente. Bueno, dejamos un momento aquí el debate. Vamos a hacer una breve pausa. Vamos a hacer una breve pausa, señores. Brevemente, vamos a hacer una pausa y seguimos con el debate sin traspasar. Señora Chivite, señor Gualdi, señora Ruiz, seguimos después de una brevísima pausa. Veremos a ver por qué se reocupó ese edificio, si faltó diligencia, si no estaba suficientemente blindado, y escucharemos a un representante de un sindicato de policía foral, pero será después de una breve pausa. Unsain Grupo les ha ofrecido este espacio.